Veo a esta mujer, la admiro, colombiana, escritora, periodista. Déjeme invitarla con un fuerte aplauso a Marcela Sarmiento, por favor. Marcela Sarmiento, bienvenida. Marcela, que yo ahora tengo el gusto de conocerte y eres una mujer divina, guapa, auténtica. Vamos a presentar tu libro que veo que no lo has traído. Bueno, querido, la verdad, tratándose de un evento de mujeres en el que todas tenemos tantas cosas que compartir y contar, tampoco quería... Realmente, es mi trofeo, porque escribir un libro no es nada fácil, pero lo que quería no era llegar aquí como una escritora necesariamente, sino como una mujer como todas ustedes que se dedica a esto y que le encanta, ¿no?, trabajar en medios de comunicación hace mucho tiempo, hace como 32 años estoy en televisión desde Colombia. Y la verdad, la presentación del libro... como lo hablé con Diana fuera de micrófono, es una conversación, porque este libro, con una conversación, y que espero que si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o si le nace hacerme alguna pregunta al respecto, está más que bienvenida. Me encantaría que esto fuera una conversación entre todas. Mi libro se llama El ruido de la ausencia, la calma del amor. Es un libro acerca del duelo. Y cuando empezamos a hablar, y todas las venezolanas y el Venezuelan Power que estuvo aquí sentado empezó a hablar acerca de emigrar, ese es uno de los grandes duelos de la vida. Y aunque ese también es parte de los duelos que me ha tocado experimentar en mi vida, no ha sido el más grave de todos. Sin embargo, sé que todas las que estamos aquí, que tenemos tantas historias por contar, lo hemos vivido de una u otra manera, y en mi caso también hace parte de mi libro. Diana. Bueno, qué lindo. Yo lo que quería preguntarte, este libro es acerca de 3 pérdidas. De tu papá, que no te puedes despedir porque muere en el COVID y te despides por teléfono. De tu hijito, que no llega a nacer, y eso es muy doloroso, lo sé porque yo perdí muchos bebés también antes de tener a mis mellizos. Y de tu esposo, tu amado esposo. Entonces, imagínate, qué dolor, 3 dolores, sin embargo, no se puede calcular. Me pongo a pensar, me pongo en tu lugar. El dolor de ser mamá, de perder un niño, a tu papá y a tu marido. Si tú tuvieras que decir, ¿cuál ha sido el dolor más profundo que has sentido con el esposo, con el padre, con tu nene? Bueno, primero quiero que sepan que hablar de este tema no necesariamente tiene que ser un tema ni traumático, ni imposible, porque todas hemos vivido el dolor de una u otra manera. Y yo sé que hoy es viernes y sé que de pronto estaríamos en un happy hour, pero en los happy hours de las amigas y de los bares y de los lugares también se vale hablar de estas cosas. No solamente se vale hablar de hombres o de glamour o de amor, también se vale hablar de las experiencias de la vida, y de eso se trata cuando uno entra en una comunidad. Y tendría que decirte, respondiendo a tu pregunta, Diana, que cada dolor tiene un sello específico, ¿no? No podría decir si la muerte de mi padre o la muerte de Miguel, mi hijo, que murió el día del parto, que fue una muerte bastante triste, se lo podrán imaginar, o la muerte de mi amor, ¿no?, del gran amor de mi vida, que fue mi esposo Alejandro. Cada uno tiene un sello específico y cada uno se vive de una manera diferente, y cada uno de ellos te cambia. Yo he tenido que cambiar de vida 3 veces y no he vuelto a ser la misma persona que era la primera vez que se murió alguien a quien amé tanto, que fue mi hijo, ¿no? Entonces creo que cada uno de esos dolores reflejan, digamos, a lo largo de tu vida una cantidad de experiencias que vienen después de haberlo vivido, ¿no?, y de haberlo pasado. Estoy segura que a todos, pero sin equivocarme, han tenido que vivir la muerte de alguien a quien han querido mucho. Hay gente que le llega de manera temprana en la vida, hay gente que le llega en la madurez. Otras veces tenemos que madurar a raíz de ese dolor, pero siento que es de las cosas que no nos vamos a escapar nunca, y por eso es tan importante hablar de ello, porque nos podremos escapar de cualquier cosa menos del duelo y menos del dolor. Entonces siento que cada uno, digamos, de estos eventos
que han marcado mi vida, no solamente la mía, sino la vida de muchas otras personas que también me quieren y que también querían a esas personas. Cambia completamente la forma de ver la vida, la forma de asumir las experiencias de la vida, no solamente personales, sino profesionales, emocionales, psicológicas. Es decir, la vida cambia con el duelo. Y como todos lo vivimos o lo vamos a vivir, siempre es muy importante no tener miedo de hablar acerca de ello. Quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿por qué? Porque tu esposo, tengo entendido que murió el 2016, ¿no? Entonces, del 2016 al 2026 han pasado 10 años. Primero, ¿por qué decidiste escribir tu libro ahora? Y segundo, ¿cómo te has curado? ¿Cómo has sanado ese dolor? Porque se dice fácil, tú tienes que ser fuerte frente a tus hijas, la mamá fuerte, se fue tu marido cuando estaban chiquititas, pero cómo tú llorabas sola, luego cómo ibas a trabajar sola, tener que mantener a tus hijas, trabajar en la televisión, sonreír aunque estés muerta por dentro, ¿cómo lo has sobrepasado todo esto? Pues es una respuesta infinita, ¿no? Yo creo que es infinita porque creo que nos tenemos que envalentonar mucho y asumir muchos riesgos en la vida, como quizás todas ustedes también lo han hecho. Siento que mis dos hijas, Paulina y Florencia, hermanas de Miguel, ¿no? Miguel fue el segundo de mis 3 hijos, han sido un motor para mí, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido mis hijas, o por lo menos en su momento cuando murió Miguel, a Paulina, que era la mayor, y luego cuando murió mi esposo Alejandro, mis 2 hijas, creo que no hubiera sido capaz. Creo que uno siempre tiene que tener cierto propósito, y en este caso el mío personal eran mis hijas. Hay gente que encuentra otros propósitos en la vida y yo además lo aplaudo. En mi caso, mis hijas, ¿no? Sanar y curar es un verbo bastante complejo cuando se habla del duelo, porque uno nunca vuelve a ser la misma persona después de que pierde a alguien que quiere tanto. Creo que el duelo no se supera, el duelo se aprende a vivir con él, se aprende a rehacer la vida, a volver a poner las prioridades donde tienen que ir, pero siempre habrá la cicatriz del duelo, siempre habrá la forma en la que todos tenemos que pasar, digamos, por esta circunstancia y entender que podemos volver a ser felices, que nos tenemos que dar el permiso de volver a ser felices y de que es posible volver a ser felices, y que esa es la parte más importante de todo esto. Yo paradójicamente siempre pienso que no, siempre hay que estar aprendiendo lecciones. De por sí la vida ya es muy complicada. Muchas veces no queremos aprender, muchas veces el dolor llega y es para vivirlo, para sufrirlo, para llorarlo, y eso hace parte de la vida. No siempre el dolor llega para, es que tengo que aprender. No, es que la vida no solamente es para aprender, la vida también es para gozar, para disfrutar, pero también para sufrir. Y creo que es muy importante entenderlo, porque cuando estamos esperando permanentemente, como decía hace un ratito Erika, la gente espera algo de ti, la gente espera algo de ti. No hay que esperar nada de nadie. La vida sucede y la vida de todos sucede permanentemente, y tenemos que aprender a vivirla de una manera bastante desprevenida. Vamos muy prevenidos por el mundo, esperando siempre algo de los demás, ¿no? Y que esta señora se siente aquí y nos explique cómo es que se vive el duelo. No tengo ni idea, chicas, cómo se vive. Simplemente me tocó. Y como me tocó, yo lo que hago en mi libro, El ruido de la ausencia, la calma del amor, que además las invito a quienes les interese este tema, que puedan tenerlo, ya está aquí en Estados Unidos, lo lancé en Colombia, en mi país, y ahora está aquí en Estados Unidos, es no qué tienen que hacer. Yo no me lanzo a decirles qué tienen que hacer, yo simplemente les cuento qué fue lo que yo hice y de qué manera lo viví yo, y de qué manera me tocó a mí solventar cada uno de los problemas emocionales, laborales, profesionales, económicos, porque la viudez es una de esos estadios de la vida en los que uno tiene que reinventarse necesariamente, ¿no? Es uno de esos duelos donde se pierde el nosotros. Cuando uno tiene una pareja, uno crea un nosotros, y ese nosotros suena tan fácil. Cuando uno escribe un texto, nosotros te llegamos, nosotros vamos, no, nosotros no pudimos, no, nosotros. Cuando se muere la persona que tú amas,
el nosotros se desaparece por completo y quedas tú solo. Y a partir de ahí tienes que empezar a responder por ti mismo, no por nosotros. Entonces es complejo, pero al mismo tiempo tendría que decirles que es muy enriquecedor y que es lo que me ha tocado vivir a mí, y que a través del duelo yo hoy día puedo decirles que he intentado en lo posible en enriquecer mi vida yo sola, y he sido muy feliz a partir de ese momento también. Pero, sin embargo, tú dices que no tienes la mágica palabra, vamos a decir, pero tú dices que hay 5 etapas para superar el duelo. ¿Cuáles son? Bueno, lo dicen los expertos. Yo no soy experta en el duelo, pero una vez estás metido en él, toca empezar a aprender, toca empezar a intentar ver quién ha vivido un duelo, de qué manera lo ha vivido, cómo te gustaría vivirlo o cómo definitivamente no lo vivirías, ¿no? Y entonces, a raíz de esta experiencia, en el año 2024, lancé un podcast que se llama Después del Amor. Y en ese podcast yo lo que hice fue recopilar 5 episodios, que son los 5, digamos, estadios del duelo, las 5 etapas del duelo, que son bastante fáciles de recordar. Una es la negación, y es inicialmente el tema de tú no aceptar que estás en esa situación, ¿no, Diana? De negar que estás en ese momento. Luego viene un estadio que es la ira, ¿no? La rabia. Luego viene un estadio que es la aceptación, ¿no? La negociación antes de la aceptación, y es negociar con la vida qué es lo que continúa, ¿no? Luego viene una tristeza profunda, inmensa, que es muy distinta a la depresión, pero se llama tristeza profunda. Y finalmente viene la aceptación. Entonces, en esos 5 episodios, porque mi podcast solamente tiene 5 episodios, es una, como digo yo, un limited edition de un podcast. Es un podcast atemporal, lo pueden escuchar hoy, y si lo vuelven a escuchar en 20 años, es exactamente lo que necesitas escuchar cuando estás pasando un duelo. Y eso era lo que yo quería en mi proyecto, no tener que hablar del duelo permanentemente, aunque quise huir de él, me persigue y me perseguirá el resto de mi vida hablar del tema. Estos 5 episodios los trabajé con 5 personajes muy interesantes, 5 escritores. Uno, Rosa Montero, que es una de mis escritoras favoritas, española. Luego escogí otro libro, que es el de un humorista, un comediante muy importante mexicano, que habla acerca de la orfandad. Rosa habla de la viudez. Hablo acerca de la pérdida de las mascotas, que es uno de los duelos no aceptados socialmente. La gente critica mucho el hecho de que llores o de que te sientas triste o tengas un duelo por una mascota, y es completamente injusto, ¿no? Porque las mascotas pueden llegar a ser seres muy importantes en nuestra vida. El cuarto es Piedad Bonet, que Piedad Bonet es una escritora colombiana muy importante, poetisa colombiana, que escribe un libro que se llama Lo que no tiene nombre, sobre el suicidio de su hijo. Es una obra muy interesante, dolorosa, pero bellísima al mismo tiempo. Y finalmente termino con un periodista español que se llama Jordi Évole, que habla acerca de la muerte de un gran amigo. Entonces, trato en el podcast de estos 5 duelos, y finalmente, un año después, recibo una invitación para escribir este libro. Editorial Planeta me ha pedido que cuente esta historia, y yo cuento la historia no solamente de mi podcast ni cómo llegué a él, sino que cuento mi historia de amor, que es una historia preciosa, que yo atesoro profundamente. Mi marido era un hombre que también era periodista y trabajaba en la vida pública, y entonces hago una, digamos, crónica de mi amor, y cuento un poco las memorias de un aprendiz de viuda, porque eso es lo que somos. Siempre somos aprendices, siempre somos debutantes. Nadie nos enseña a ser ni madres, ni viudas, ni hijas, ni amigas. Siempre estamos debutando en la vida, y esa es una de las cosas más bonitas que tenemos los seres humanos. Es una manera de siempre empezar, y de siempre comenzar a hacer cosas distintas, ¿no? Y esta es la que me tocó a mí. Bueno, ya vamos a cerrar con una pregunta
que me gustaría que les digas a todas estas mujeres que han venido a verte, a escucharte, no solamente por el tema de tu libro, sino tú qué consejo le darías a ellas, cómo poder alcanzar tu meta, cómo poder convertirte en una mujer exitosa. ¿Y para ti qué es el éxito? Eli decía, y Erika, y todas decían que ver los hijos caminar al colegio, esa es una forma de éxito. Yo creo profundamente que la única manera de ser exitosos es ser coherentes. Lo que pensamos es lo que decimos es lo que pensamos. Cuando uno va por la vida con un discurso completamente diferente de lo que dices a lo que piensas, o de esa manera, creo que es muy difícil vivir la vida auténticamente. Creo que uno es auténtico y original en la medida en que uno puede ser coherente con lo que piensa y con lo que dice. Eso se los enseño siempre a mis hijas, porque la cháchara es maravillosa, pero si no hay ejemplo y si no hay una coherencia con lo que tú piensas y la manera como tú actúas, es muy difícil encontrar la tranquilidad. Y ahí es donde viene el éxito. Yo creo que el éxito es poner todos los días la cabeza en la almohada en paz con nosotros, en paz con quienes nos rodean y listos para empezar el próximo día. Creo que no hay éxito más que ese. Un aplauso para Marcela Sarmiento. Que se oiga, por favor, señoras. Bueno, mi querida Marcela, te agradecemos muchísimo por haber estado acá. Muchas gracias. Te queremos, te admiramos. Y señoras y señores, yo quiero decirle que esta señora me encanta porque cuando yo le mandé un mensaje me respondió inmediatamente y eso lo valoro. Eso me dice mucho de la clase de mujer que eres. Y por eso quiero, por favor, un aplauso para Marcela. Marcela Sarmiento. A nombre del Club de Mujeres Exitosas y Poderosas de Florida, es un honor para mí entregarte este galardón como Mujer Exitosa 2026 por ser un ejemplo de una mujer que ha logrado sus sueños, sus metas, que ha logrado todo lo que ha querido. Te queremos, te admiramos y que siga los éxitos para ti. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. A todas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla tan linda con mis compañeras. Creo que es muy bonito y sobre todo es una cosa interesante ver cómo una persona como Diana se arriesga a poner un correo, se arriesga a mandar un texto, se arriesga a tratar de contactarnos, emprende, nos invita, le pone entusiasmo a la vida. Y creo que eso es lo más importante, que cuando uno tiene algún sueño o cuando uno quiere que la vida de uno sea distinta, tiene que arriesgarse. Felicidades, Diana. Gracias.